¿Estamos preparados desde el punto de vista de la admisión y el acceso a la educación superior en el tiempo de pandemia y cómo repercutirá ello en los tiempos de post-pandemia? ¿Qué desafíos nos presenta la educación superior hoy y que deben ser abordados con colaboración amplia de todos los sectores y con una mayor rigurosidad técnica de la que hemos tenido hasta ahora? ¿Cómo estamos enfrentando la nueva prueba de admisión transitoria? ¿Y qué esperamos de esta nueva prueba? ¿Cómo podemos colaborar para que el nuevo sistema de acceso a la educación superior funcione de la mejor manera, tanto en nuestro tiempo actual de pandemia como después de que seamos capaces de superarla? Son muchas las preguntas que surgen frente a este tema y contamos con panelistas de excelencia para poder contribuir a encontrar respuestas. Así que les invito pues y reitero mis agradecimientos a todos los presentes y en forma muy especial a nuestros panelistas, y espero yo que lo que reflexionemos hoy día tenga efectos reales en los desafíos que tiene el acceso y la admisión de la educación superior en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar este conversatorio y yo tengo el agrado de presentar a los panelistas. Como Iván lo decía, es un honor poder contar con ellos en este conversatorio y principalmente porque es una de las pocas oportunidades donde hablamos de admisión y acceso de tres escenarios muy distintos. Nuestra primera panelista es María Magdalena Vicuña, quien es licenciada en Filosofía de la Universidad Gabriela Mistral y magíster en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una vasta experiencia profesional, la cual ha desarrollado principalmente en instituciones de educación superior, donde se ha desempeñado en el ámbito de la gestión académica y docente. Ha sido directora general de docencia, directora general de admisión, vicerrectora de desarrollo estudiantil, directora del programa Online Learning de la Universidad San Sebastián, donde fue responsable de implementar un modelo y un sistema de educación a distancia, entre otras actividades. Actualmente se desempeña como jefa de la División de Informática y Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, y quienes con su equipo ha asumido el gran desafío de poner en marcha el nuevo sistema de acceso a la educación superior establecido en la ley 21091, que define los lineamientos para el establecimiento de un sistema de acceso que incorpora tanto al subsistema universitario como al técnico profesional. También es la responsable hoy día del fortalecimiento y desarrollo del sistema de información de la educación superior, que es la fuente formal y oficial de toda la información relativa a la educación superior. Nos acompaña también Cristian Infante Gaete, quien es abogado de la Universidad de Chile y profesor de Historia de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Educación en el St. Joseph University of Philadelphia y doctor en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica. Cristian inició su trayectoria educativa y social trabajando cuando era universitario en la población El Castillo, en La Pintana, donde derivó a la fundación de Solidaridad Romanos 12, con la creación y puesta en marcha de 3 liceos técnicos y el Centro de Formación en Oficios, del cual fue fundador y director ejecutivo. Se ha desempeñado como director y profesor durante 12 años, ha impartido también docencia universitaria en materias de planificación, estrategia, educacional, evaluación de proyectos, entre otros. Ha sido asesor del Mineduc, miembro del directorio de diversas fundaciones educacionales, y secretario ejecutivo de la Becaría para la Educación del Arzobispado de Santiago. Actualmente es el rector del Colegio Marcelino Champagne, que cuenta con 2.200 estudiantes de la comuna de La Pintana, ubicada en la zona sur de Santiago, una de las comunas más vulnerables del país. Por último,
vamos a presentar a Mauricio Ruiz Tagle, quien es ingeniero civil en informática de la Universidad Austral de Chile, doctor en software y sistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Mauricio, además de sus logros en su área de especialización y publicaciones en su ámbito de estudio, los cuales están principalmente vinculados a los sistemas de apoyo y a la toma de decisiones, modelo de cuantificación de preferencias y modelo de planificación de recursos forestales. Se ha desempeñado exitosamente como docente y ha hecho un largo trabajo en el ámbito de la gestión académica de docente, liderando distintos proyectos de innovación docente e incorporación de uso de tecnologías de aprendizaje. Es académico del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral. Desde el 2001 ha sido director de escuela de Ingeniería Civil en Informática y jefe de Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular de la universidad. Desde el 2005 se desempeña como director de estudios de pregrado a cargo de organizar, coordinar y dirigir las actividades docentes de pregrado de la Universidad Austral, donde ha asumido, entre otros desafíos, la institucionalización de las iniciativas de reconocimiento de trayectoria de los estudiantes en sus colegios de origen mediante la instalación de mecanismos de acceso específico y el fortalecimiento de los programas de acompañamiento al aprendizaje de los estudiantes. Como comentaba José en un inicio, vamos a dar un espacio al final de cada presentación para las preguntas y los comentarios, las cuales las pueden ir escribiendo en la plataforma o en el chat. Cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos. Les voy a avisar cuando se les vaya acabando el tiempo. Iniciamos esta conversación con Magdalena. Muchas gracias, Magdalena. Gracias, Elisa. Voy a terminar presentando, fíjate. Así que voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Se ve? Sí. ¿Bien? ¿O se ve raro? ¿Sí? Ya. Primero, bueno, contestar la pregunta que todos se hacen es si se pueden tomar las pruebas online. Una prueba de este nivel de trascendencia tiene que evaluarse, tiene que pilotearse. Uno tiene que primero saber cuál es el efecto que produce en los estudiantes, en todos los alumnos que están inscritos hoy, el responder las preguntas, los ítems, en un formato tan distinto como es el formato online. La subsecretaría, de todas maneras, ya tenía contemplado desde el año pasado hacer pilotos online, y ya los estamos planificando, pero no podemos hacer una prueba con este nivel de envergadura, con este nivel de trascendencia, sin antes pilotearlos. Por lo tanto, este año no hay pruebas online. Eso es una pregunta que se plantea siempre. Me gustaría poder hablar un poquito del sistema de acceso en general. Hemos estado acostumbrados todos estos años a hablar del subsistema universitario, y aquí la ley nos mandata a hablar del subsistema técnico profesional y el subsistema universitario. Es por primera vez que se dignifica al mundo técnico profesional, reconociendo el aporte que hace a la educación superior, reconociendo el aporte que hace al mundo laboral, y lo pone a la misma altura que la formación universitaria. Aquí la ley es muy clara en eso. El sistema de acceso funciona a través de dos comités que son elegidos por los mismos pares. Son presididos por el subsecretario y integrados por rectores que representan la realidad de todo el país. En ambos comités se toman dos decisiones que son fundamentales, que nos sirven para enmarcar, me parece, la conversación que viene a continuación. La primera decisión es centrar el sistema en los estudiantes, y la segunda es respetar la autonomía institucional para que cada institución pueda implementar y poder llevar a cabo sus propios modelos o proyectos educativos. Cuando los sistemas se centran en el estudiante, se define que están poniendo los principios de equidad, de objetividad, de valoración de la diversidad, transparencia
y reconocimiento de las trayectorias educativas. Por lo tanto, las distintas definiciones, las distintas decisiones que van tomando los comités tienen que ver reflejadas estos distintos principios. ¿Cuál es uno de los grandes desafíos que enfrenta este sistema? Como ustedes saben, tanto universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica pueden dictar títulos técnicos de nivel de nivel superior, y títulos profesionales y licenciatura. Pero ambos subsistemas se definen per se de una manera distinta. El subsistema técnico profesional se define como no selectivo, mientras que el subsistema universitario se define a sí mismo como selectivo. Entonces, ¿cómo hacemos convivir un sistema de educación superior que ante la misma oferta se declara de una manera distinta? ¿Cómo respetamos las diferencias de cada uno de los dos subsistemas a la hora de hablar del sistema de acceso? Aquí, dentro de los principales principios, valga la redundancia, el sistema de acceso se fija la equidad, y aquí vale preguntarse qué es la equidad, y pareciera estar relacionado con el concepto de justicia, de dar a cada cual lo que le corresponde, pero también el concepto de igualar oportunidades, de darle a todos las mismas oportunidades. Una vez que nosotros estamos circunscribiendo la equidad a esto, podemos seguir avanzando. O sea, el momento que nosotros decimos que estamos en un sistema en que partimos de la base que todas las personas tienen las mismas capacidades y que han tenido distintas oportunidades, y por tanto hay que darle a quienes no las han tenido, igualarle la cancha, esto es lo que va a basar las decisiones del comité de acceso. ¿Cómo entonces, en un subsistema que no es selectivo, se busca fortalecer la equidad? Y aquí hay dos grandes vías. Primero, a través de la información, y la segunda vía es a través de los instrumentos de acceso. Hasta el año pasado, los alumnos interesados, todas las personas que estuviesen interesadas en el subsistema técnico profesional, tenían que ir a cada una de las páginas web de los distintos institutos. Ahora está toda la información en un solo sistema, está en una sola página web, obviamente que también se mantiene en cada una de las instituciones. Tenemos nuevos mecanismos de búsqueda, incorporamos el concepto de sector económico dentro del CIES, para que desde el CIES ahora incorporarlo en la web de acceso, y mostrar una forma distinta, una forma que es más adecuada al subsistema técnico profesional, generando interacción con las instituciones de educación superior. Hoy día los postulantes pueden pedirle directamente a las instituciones que sean contactadas por las mismas, indicando el estado de cada carrera. Durante el proceso de matrícula, los alumnos van a poder saber a través de la página web del ministerio si la carrera está con las matrículas abiertas o si están cerradas ya. Esto hasta el año pasado no era posible. ¿Cómo son los instrumentos de ingreso? Los instrumentos de ingreso, por un lado, reconocen la naturaleza de formación distinta que tiene el egresado de enseñanza media técnico-profesional, al reconocer y al premiar su tránsito desde la enseñanza media TP a la educación superior TP, y por otro lado, reconoce a quienes provienen del mundo laboral, mediante el reconocimiento de aprendizajes previos y mediante el reconocimiento de la experiencia laboral como términos valiosos que aseguran un mejor desempeño en la formación técnico-profesional. En el subsistema universitario, aquí nos topamos con un subsistema que ya existía antes, entonces teníamos que tomar un conjunto de carreras, de programas que ya existía, y también tenemos que mirar todo el resto de las carreras que no estaban siendo reguladas a la fecha. Pero el subconjunto regulado, ¿cómo el sistema de acceso, cómo el comité de acceso busca tomar medidas en pro de la equidad? Primero, tomando la decisión después de 16 años y varios informes, de darle fin a las pruebas de selección universitaria y cambiarlas a pruebas por competencias. Este cambio no puede ser de un día para otro, este cambio se está haciendo gracias
a un FONDEF que están dando hace 3 años ya, y que busca evaluar por competencias, tomando contenidos de séptimo a segundo medio cuando ellos estén en régimen. ¿Por qué esto busca la equidad? Porque de séptimo a segundo medio se pasa independiente del tipo de colegio, se pasa en todos los tipos de dependencia. Ya no va a ser más específicamente los científicos humanistas, sino que ya son los todos tipos de dependencia. Y cuando hablamos de competencias, hablamos de que las pruebas van a procurar que el estudiante pueda llegar a la respuesta de distintas maneras. Voy a extremar los argumentos para ser más didáctica. En la prueba de comprensión lectora, ya no vamos a encontrar a Calderón de la Barca, ya no vamos a encontrar a Cervantes, sino que vamos a encontrar un texto, un afiche simple, que va a buscar que el lector comprenda simplemente el texto. No va a ser lingüística lo que va a buscar. Del mismo modo, en matemática ya no es la ecuación de tercer grado, sino que es una comprensión de la solución de un problema matemático al cual el postulante o quien esté resolviendo la prueba puede llegar a través de más de un modo. Así como la PSU buscaba evaluar los conocimientos adquiridos durante el colegio, las nuevas pruebas van a buscar medir el rendimiento de los estudiantes en primer año de la universidad. Busca medir desempeños futuros. También vemos la disminución de las ponderaciones de la prueba. Antes las pruebas tenían, las 3 pruebas que son 2 obligatorias más una electiva, tenían que ponderar al menos un 50%. Ahora se baja un 30% y eso es una medida... Se ve absolutamente tranquilo. Hay un tema también relevante. Hay alguien que tiene el audio abierto. Nosotros tenemos un camino que son... Magdalena, ahora tú puedes abrir tu micrófono porque ya está silenciado todo. Ahí sí, ¿o no? Sí. Ya. Sí. Está un poquito. ¿Ya estoy bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces cambia esta medida va en pro de la autonomía institucional, disminuyendo de un 50 a un 30% la obligatoriedad de la ponderación de las pruebas. También se cambia el grupo regulado. Hasta el año pasado los alumnos de régimen vespertino, los programas regulares de continuidad, también tenían que entrar mediante las pruebas. Ahora ya no es necesario que entren aquí, se reconoce una naturaleza distinta, en que el estudiante vespertino no necesariamente tiene que rendir las pruebas de transición, las pruebas de admisión universitaria. Se incrementan las vías de admisión especial de 15 a 20%, y junto con el cambio del grupo regulado, esto representa un cambio importante para el sistema, en que se reconoce que las instituciones pueden llevar a cabo sus proyectos educativos de manera distinta, en que también las medidas, aquí se pueden aplicar un montón de medidas de equidad. La habilitación de los alumnos ubicados dentro del 10% superior de cada establecimiento educacional, independiente del puntaje promedio de las pruebas obligatorias de lenguaje y matemática. Esta fue una medida que fue bastante controversial. Hasta el año pasado, solamente podían postular los alumnos que ponderaran 450 puntos promedio. Más de 5.000 alumnos ponderan menos de 450 puntos promedio, estando dentro del 10% superior de su colegio. Nosotros hemos hecho las simulaciones de quiénes eran estos alumnos, quiénes son estos alumnos. El 68% de esos alumnos son mujeres. No sé si ustedes saben que la PSU tenía un sesgo de género, especialmente en la prueba de matemática y de ciencia. Y que, por el contrario, en el rendimiento en la universidad de mujeres es 7 puntos porcentuales mejor que el de los hombres. Las mujeres no solo
terminan su carrera universitaria antes, sino que además tienen un avance curricular mejor que el de los hombres. Entonces, con esto nosotros esperamos compensar esa inequidad que había, ese sesgo de género que había en las pruebas. ¿En cuántas carreras quedan estos alumnos? En promedio, hicimos la simulación con 1.809 carreras que componían el sistema el año pasado, quedan en 1.031 carreras cada uno. Cada uno de los alumnos quedan en 1.000 carreras. Solo 7 alumnos no quedaban en ninguna carrera. Solo 7. Porque estos alumnos, al estar en el 10% superior, pueden ponderar, entran a competir gracias al ponderador de ranking y de NEM. Gracias a esos ponderadores ellos entran en la competencia. Otras dos medidas de equidad bien bonitas son la revisión y aprobación de los instrumentos específicos de acceso, que estos son todas las pruebas especiales que utiliza cada institución. Esto se da tanto en el subsistema universitario como en el subsistema técnico profesional, que fueron aprobadas por el comité. ¿Por qué esto es una medida que va a favor de la equidad? Porque nos obligó como subsistema, o como sistema en realidad, porque atañe a ambos subsistemas, a ordenarnos, a transparentar cómo vamos a nosotros a evaluar a los estudiantes o a los postulantes que ingresan mediante estas vías especiales. El estudiante ahora tiene las rúbricas, puede solicitar las rúbricas mediante las cuales va a ser evaluado. Y por último está la revisión y aprobación de los programas especiales de acceso. La ley menciona claramente que el sistema debe tener programas especiales de acceso de carácter general. Este año el programa especial de acceso ha sido definido como el programa PASE, pero es claro que ya por ley tiene que haber un programa especial de acceso, y eso también es una señal muy importante que nos da el sistema. Muchas gracias. Elisa, está ahí sin micrófono. Ahora sí, muchas gracias. Pueden ir dejando sus preguntas en la plataforma o en el chat. Le damos la bienvenida a Cristian, que también tiene alrededor de 12 minutos para hacer su presentación. Le voy a informar cuando esté cerca del tiempo. Gracias, María Elisa. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Yo quisiera partir plegándome al homenaje que hubo hace unos días a Mónica Jiménez. Tuve el gusto de conocerla desde que estaba en la universidad, ir a su casa, conocer a su familia, trabajar con ella. Realmente una mujer que es importantísima para Chile y merece un homenaje y mucho más. Agradecer también el que nos hayan invitado a los colegios a opinar en estas materias, porque todas estas normativas impactan a nuestras familias, a nuestros alumnos y a nuestro quehacer en los colegios. Así que es muy importante para nosotros poder participar en ello. Se nos habló de la pandemia. Yo creo que la pandemia, el coronavirus, una de las cosas más relevantes que tiene es que ha puesto sobre la mesa que, sin perjuicio de lo que podamos haber avanzado en nuestro país, donde levantamos algo, hay inequidades profundas que tenemos que abordar. Y en este tema también. Y por eso conversábamos antes con Magdalena y con Mauricio el tema de la equidad como elemento central en estas conversaciones. Yo voy a tocar unos 2 o 3 temas, y si alcanzo a hablar algo pequeño sobre el tema de la situación particular de la pandemia. Lo primero es que desde el punto de vista del impacto a las familias, a los alumnos, a los colegios y la equidad, yo creo que hay un avance importante en esta ley. Lo que ha mostrado Magdalena lo destaca. Tenemos una plataforma única de acceso. Los alumnos no tienen que andar buscando por todos lados. Tenemos mucho más información que incluye el subsistema técnico.
También el tema de los 6.000 estudiantes que no podían postular y que hoy día se le hace justicia, es un tema fundamental. También muy importante es que las universidades, sea por razones del pase, por su proyecto institucional, por razones económicas o por cualquier razón que fuere, están generando sistemas de nivelación en el primer año de educación superior muy importantes. Están nivelando a los estudiantes y ya no lo están viendo como una excepción correctiva de la mala educación escolar, sino que más bien como una normalidad ante la diversidad de alumnado que les va llegando. Y este es un cambio no solamente de eficiencia, sino que también un cambio cultural muy importante. Creo que esta práctica además está haciendo que especialmente las universidades estén aprendiendo mucho a cómo nivelar, a cómo trabajar, y hay mucho que aprender ahí todavía, de que no sean sistemas competitivos, sino que sistemas que ayuden a una mediación entre un sistema escolar y un sistema universitario. Se está aprendiendo, por ejemplo, con qué tipo de alumnos esto trabaja mejor y con qué, y respecto de cuáles hay que invertir más. También la importancia que tenemos un sistema mixto. Bueno, en general, lo que ha dicho Magdalena, y hay muy buenas noticias desde el punto de vista de la equidad en la ley. Sin embargo, yo quisiera enfocarme a dos temas que me parecen bien importantes. Lo primero es el componente estructural de calidad que tenemos en la educación escolar. Más allá si los colegios son buenos o malos, si los colegios, no sé, hacen bien las cosas o no, no podemos dejar de reconocer que la educación escolar, al menos, tiene un componente estructural súper fuerte. O sea, alumnos que en otros colegios y en otras condiciones familiares obtendrían unos resultados muy altos, aquí obtienen resultados menores. Alumnos como estos que decía Magdalena, estos 6.000 alumnos, que si estuvieran en condiciones estructurales familiares de apoyo económico, familiar, alimentación y condiciones escolares distintas, podrían sacar 800, 850 puntos, no sacan 450. Tenemos ya demasiados ejemplos de familias que, de padres que han tenido situaciones culturales muy deprivadas y luego que mejoran su situación y sus hijos aparecen como personas que van a la universidad y con altas capacidades. Entonces, no podemos negar que hay un componente estructural muy fuerte y este componente estructural requiere que miremos con una óptica de mayor equidad lo que está ocurriendo en el acceso universitario, como se está haciendo en este proyecto. Las universidades ahora están viviendo esta ola estructural, porque esta ola pasó de los colegios y entra a la universidad. Y ahí se están empezando a dar cuenta que el tema parece que no era que los colegios fueran tan así o tan allá, más allá de las deficiencias que puede tener el sistema escolar, sino que hay un componente estructural muy importante y esto hay que tenerlo muy presente para no considerar que este es un tema de flojera o colegios malos o falta de inteligencia, sino que más bien están las capacidades en todo el sistema y hay un sistema que hace difícil para un estrato de la población acceder especialmente a la universidad. En ese sentido, a nosotros, sin perjuicio de parecernos que está muy bien lo que se hace, creemos que hay que dar pasos mucho más profundos en pos de la equidad en el sistema. Yo me acuerdo, por ahí por el año 2008, unas reuniones que tuve con Francisco Javier Gil en la Universidad de Santiago, cuando se iniciaba una iniciativa que él planteaba que era el propedéutico, que ahora está bastante desarrollada, ya ahora está el sistema PASE, etc. Y en esa época conversábamos sobre la necesidad de cambios. Han pasado 12 años y bueno, yo agradezco a Francisco Javier todo el empuje que él puso, que ha hecho realmente que se cambie el sistema, se mejore el sistema y además se coloque sobre la mesa los talentos de los estudiantes de los sectores que están en los sectores populares, que
que realmente estaban tapados por estos resultados de la PSU. Y algunas consideraciones que a mí me parece súper importante que podamos considerar, que podamos reflexionar en estos sistemas de ingreso. Hoy día ya no se justifica tener un NEM. El NEM es un resabio del sistema anterior, cuando no existía el ranking y cuando no existía el tipo de prueba de ahora. Y el NEM lo único que produce es un incentivo en los colegios para aumentar artificialmente las notas. Y eso lo que produce es que aquellos colegios que son más exigentes afectan a sus alumnos. Me parece a mí y a muchos que estamos en esto que ya no deberíamos tener NEM. El ranking se basta por sí mismo. Ya estos conceptos objetivos, cuando los competidores no tienen las mismas condiciones para poder competir, afectan la equidad. Mientras que el ranking, me parece que ranking prueba, por ejemplo, 35% prueba, 35% ranking y un 30% de distribución por la universidad podría ser mucho más equitativo que los sistemas de ahora. También la prueba, que tanto la hemos cuestionado, las diferentes pruebas, la PSU en este caso, pero resulta que antes tuvimos otra prueba y antes tuvimos otra prueba y siempre hemos venido tratando de solucionar los problemas que tienen las pruebas. Y más allá de los sesgos que las pruebas tienen y los problemas que las pruebas tienen, el principal problema es el carácter estructural de las condiciones en que la población se enfrenta a estas pruebas. Por lo tanto, a mí me parece que debemos también equiparar las pruebas, disminuyendo estos sesgos y entendiendo y poniendo un filtro a la inequidad estructural que hay. Y esto podría hacerse de manera muy simple, tomando los resultados de los alumnos y ponderándolos por un porcentaje de equidad que tuviera que ver con la situación socioeconómica de los alumnos durante su época escolar. Y que uno pondere, y esa ponderación dé un resultado distinto para poder postular en igualdad de condiciones a las distintas universidades. Esto no es nuevo en Chile. Por ejemplo, el sistema de ordenamiento de la calidad que ordena los colegios hace un filtro contextualizado respecto del CIMSE y cambia el ordenamiento de los colegios sin perjuicio que unos colegios puedan tener un CIMSE mucho más alto, pero resulta que las categorías de calidad de los colegios quedan filtradas por efecto de la situación estructural que tienen. También yo creo que sería re importante mirar el ranking. Yo hablo aquí de un ranking de pelotón. Ranking de pelotón lo hago asimilándolo a las carreras ciclísticas, donde hay un pelotón y hay unos avanzados, unos que se adelantan. Bueno, estos adelantados producen problemas a los colegios, a los alumnos en el ranking, y producen problemas a sí mismos, y producen dificultades, y desincentivan que haya personas que saquen mejores notas. Y por ello yo creo que el ranking que es muy importante, debe considerarse pero más bien sobre el pelotón, no sobre esos aventajados, el 5% más adelantado. Y ese 5% debiera ser una población que tiene asegurado su ingreso a la universidad de todas maneras, porque el 5% de aquellos en todos los colegios de Chile son los alumnos que más aprovechan, que tienen más esfuerzo y capacidades para aprovechar su educación. También mantener la posibilidad de permitir postular a todos los alumnos del 10% siguiente, o sea, hasta el 15%, que no obtengan 450 puntos. También yo creo que es muy importante que se pueda analizar cuáles son los elementos que identifican con mayor claridad la composición de este 15%. Como decía María Magdalena decía, analizamos los 6.000 alumnos, vimos, analizar cuáles son los elementos más identificadores de esta población. Porque según lo que yo he ido sabiendo, uno de los elementos más diferenciadores es la motivación, la facilidad y el gusto por la lectura. La disposición a estudiar.
Y esos elementos característicos podrían ser elementos que tuvieran que ver con los sistemas de nivelación o de apoyo como el PASE u otros, o incluso criterios de admisión en la universidad. En general hay muchas ideas que se pueden ir considerando como estas, pero requieren una... Magdalena decía, después de 16 años se cambió la PSU. Fue muy polémico darle la posibilidad a los alumnos de menos de 450 puntos del 10% para que puedan postular. Bueno, extraña de que tenga que pasar tanto tiempo o que sea tan polémico para que se construyan medidas como esta que son en pro de la equidad y sean medidas de justicia para la gran mayoría de los alumnos de Chile. Bueno, se requiere también un esfuerzo de voluntad mayor para avanzar mucho más fuerte en medidas como la equidad, como es las que he ido planteando. No sé cómo estoy de tiempo. Estamos como en el tiempo, te quedan unos minutos Ya, si quieres entonces, redondear para terminar, alguna idea. Sí, solamente dos cosas. Este año ha sido un año muy especial, muy complejo para los alumnos de cuarto medio, desde fines del año pasado hasta este año. Y hay dos temas que a mí me preocupan mucho, y a muchos nos preocupan mucho, tiene que ver con los contenidos de la prueba de transición. Se nos ha dicho que el ideal, que las pruebas van hasta contenido de segundo medio. El ideal es que esta prueba también fuera hasta segundo medio, no tercero ni cuarto. Se ha dicho que hay algunos contenidos de tercero, otros de cuarto. No lo tenemos muy claro. No lo tenemos muy claro. Hemos revisado los modelos y nos aparecen algunos contenidos de tercero y cuarto. Yo creo que hay que ser claro en el sentido de cuáles son los contenidos que van a haber en esta prueba. Y ojalá lleguen hasta segundo medio solamente, porque ha sido difícil el tercero y cuarto medio para estos alumnos. Y lo otro, también las notas están muy distorsionadas. Y como el NEM sigue, y las notas forman parte importante de la transición, se ha levantado por algunos, Francisco Javier y otras personas más, la propuesta de que este año se puedan tener dos maneras distintas de considerar las notas. Uno, el promedio de primero a cuarto, y otro, el promedio de primero a tercero, y que se elija el más favorable para el alumno, ¿ya? Yo creo que esa es una medida fácil de hacer, fácil de cumplir, y que puede ayudar mucho a solucionar en parte las dificultades que han tenido los alumnos este año. Muchas gracias, Cristian. Le damos el espacio a Mauricio, que también le voy a indicar cuando le vaya quedando menos tiempo. Gracias, Mauricio. Gracias, Elisa, gracias al Foro Adecuali por la invitación y feliz cumpleaños a Adecuali, por cierto, y bueno, sumarme también al reconocimiento del recuerdo de Mónica Jiménez. La invitación es demasiado tentadora, la invitación a conversar sobre los desafíos del acceso a la educación superior. Es tan tentadora como compleja y multidimensional, ¿no? Probablemente es uno de los momentos en que esos desafíos han tenido la mayor cantidad de componentes y de variables distintas. La crisis que sufrió la PSU en su aplicación, la instalación de la no presencialidad como consecuencia de la pandemia, la incertidumbre que hoy día todavía tenemos respecto a cómo esto sigue, y cómo finalmente nos hemos visto forzados a interactuar de una manera, si no desconocida, muy poco frecuente, que por cierto también tiene algunas ventajas, ¿no? que voy a estar conversando con ustedes desde Valdivia, leyendo en el chat la opinión de don Miguel, que se conecta desde Venezuela, con representantes tanto de un colegio como Cristian, como de la administración pública, como Magdalena. Es algo que sin duda no era tan fluido y tan antes, ¿no? Pero también refleja mayores desafíos respecto al asunto de la equidad en el acceso. Ya es desafiante previo a esto, ¿no? Previo a octubre, previo a marzo de este año. Cuando las universidades, en particular las regionales, entendemos que también
dicho sea de paso, ¿no? También accediendo a la invitación que Francisco Javier Gil hace ya hace varios años, entendemos como nuestras labores principales el ir a detectar o buscar estos talentos académicos que no necesariamente pueden expresarse en los instrumentos de acceso, ¿no? Que se materializa yendo a los colegios con mayor vulnerabilidad y preguntamos en esos colegios a ver quiénes son los mejores estudiantes de estos colegios, quiénes son los que permanentemente han sido buenos estudiantes en estos colegios. Y entendemos que tenemos que acercarnos antes del primer año de la universidad a los colegios. Entendemos que tenemos que acompañarlos, entendemos que debemos posibilitar el acceso mediante, por ejemplo, vacantes específicas para estudiantes provenientes de estos colegios. Y una vez que entran, los desafíos siguen, ¿no? Entendemos que tenemos que acompañarlos en los primeros años en la convicción, ahora demostrada, al comienzo era una hipótesis, pero ahora demostrada, en la convicción que cuando les acompañamos, finalmente no solo van a ser tan buenos profesionales como quienes entraron vía los de acceso, sino que durante su trayectoria en la universidad tienen comportamientos académicos al menos comparables con quienes entraron vía solo la prueba, ¿no? Cuando digo al menos comparables, que en algunos casos tienen mejores indicadores, por ejemplo, en la retención, ¿no? Sí, desertan menos los estudiantes que provienen de estos programas que quienes entraron vía solo la prueba. Pero, ¿por qué tenemos que las universidades ir a los colegios, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Por qué tenemos que abrir cupos? ¿Por qué tenemos que discutir, como lo decía Cristian, en relación a los indicadores? ¿Cómo ponemos puntaje? ¿Cómo valoramos? ¿Cómo finalmente discriminamos? ¿Cómo seleccionamos quién debe o no debe entrar a la universidad? Y cómo esos desafíos y esas preguntas finalmente van de alguna manera reformulando y rediseñando nuestro rol dentro de las universidades, nuestro rol formativo. Ya es un desafío en sí, para las universidades tradicionales al menos, el aprendizaje que hemos tenido como académicos respecto a la valoración de la docencia, ¿no? Ese es un tema, no es nuevo, es antiguo, ¿no? Porque es importante la docencia, además de la investigación y además de llevar a cada una de las disciplinas a las fronteras del conocimiento. Y ahora no solo debo preocuparme de la docencia, sino que debo preocuparme de una docencia en contexto, ¿no? Entender que si a este estudiante le fue mal en mi evaluación, probablemente le fue mal no solo porque no había estudiado, o a lo mejor sí había estudiado, a lo mejor los contextos de los que está, nos hicimos cargo de ellos, los acompañamos de antes, está ahí sentado en el aula, pero resulta que ahora debemos hacernos cargo respecto de nuestro proceso formativo, nuestro proceso docente. Y cómo finalmente eso aterriza y decanta en estructuras normativas internas de las universidades, en procesos de autoevaluación, en la generación de indicadores, y ahí se empieza a generar toda esta complejidad de la que hablaba, ¿no? Entonces, este hacernos cargo de la equidad en el acceso en realidad tiene componentes que van antes del acceso y después del acceso, ¿no? Tiene componentes que, como decía, tienen que ver con que estamos no solo mirando, sino estamos participando del proceso previo, y además estamos haciéndonos cargo de acompañamientos que hasta hace pocos años atrás no eran parte de nuestras prioridades. Hay quien dice que de alguna manera la instalación de estos programas y el hecho de que las universidades estemos con programas que van a acompañar a las comunidades escolares, de alguna manera avalan o subsidian las inequidades, ¿no? No ayudan a que se resuelvan los problemas de fondo respecto a las inequidades del sistema educativo, dado que instalamos estas vacantes de ingreso, instalamos estos programas de acompañamiento y todo, que es algo que también nos ha hecho reflexionar en más de alguna oportunidad. Sin embargo, está también la convicción de que los resultados que obtenemos
cuando hablo de los resultados formativos, ¿no? De quienes finalmente se están titulando y los desempeños académicos, de quienes vienen de este reconocimiento de trayectorias académicas, son resultados que son muy satisfactorios en general, ¿no? Y tenemos más de algún análisis, no solo nosotros, sino todas las universidades que participan de estas iniciativas, además de la Universidad Austral. Con la puesta en vigencia, la puesta en marcha del nuevo sistema de acceso, hemos encontrado como Universidad Austral, y en general entiendo que la mayoría de las universidades, una oportunidad también para aumentar estas iniciativas y mejorarlas en términos de los accesos, ¿no? La disminución del límite de la ponderación del instrumento de selección de la prueba, ¿no? Bajar al 30%. Nosotros rápidamente hicimos la consulta dentro de la universidad y sugerimos a nuestras carreras un mínimo de 50% de ponderación de NEM y ranking sumados, que hasta hace poco eran un máximo, ¿no? No podíamos hasta este año pasar. Y ahora lo definimos como un mínimo. La gran mayoría de nuestras carreras accedió a esa invitación, y lo digo así porque hay algunas que prefirieron hacer algunos análisis más, pero la gran mayoría estableció en la Universidad Austral mínimos de 50 y en algunos casos incluso 60% de NEM y de ranking, ¿no? Que si uno finalmente se fija en los números, el impacto no es tan significativo, ¿no? Si hace los ejercicios de simulación respecto de quienes ingresaron, en carreras con 60, 70 vacantes, se traducen 5, 6 estudiantes, 4 estudiantes que hubiesen quedado en lista de espera respecto a otros que suben. Pero tiene que ver también, creo yo, con una convicción institucional respecto de todo lo que planteaba yo hasta hace poco. No quiero demorarme mucho más, digamos, pero son, como digo, las complejidades de los desafíos que tenemos, la multidimensionalidad, a partir de lo que planteé primero, nos ha permitido como universidad, repito, que en la vigencia del nuevo sistema de acceso tengamos un margen de maniobra un poco más amplio, tanto respecto de las ponderaciones como respecto de la habilitación para la postulación de quienes que eventualmente no hubiesen tenido 450 puntos de promedio al estar en el 10% superior de su curso, están habilitados para postular. Lo que, si lo juntamos con las ponderaciones que más valoran la trayectoria académica, les dan posibilidades concretas de ingreso. Por cierto, el procedimiento o el mecanismo de ingreso es solo un componente, ¿no? ¿Qué pasa una vez que está dentro? ¿Cómo nos hacemos cargo? No solo los acompañamientos académicos, sino que los acompañamientos socioafectivos, los acompañamientos en salud, los acompañamientos en becas y beneficios. En fin, son desafíos que tenemos permanentemente en todas las universidades del sistema, y en particular aquellas que tenemos estudiantes con el perfil que ya hemos comentado. Llegar con conectividad a todos nuestros estudiantes a partir de esto, este año ha sido otro gran desafío. Hemos tenido que transformarnos las universidades en pequeñas empresas logísticas, digamos, que tienen que hacer, viendo cómo llega el chip de banda ancha a apartadas islas de la región de Aysén o de Chiloé para que pueda estar en la clase que hizo el profesor, que además tuvo que aprender a usar Zoom y tuvo que rediseñar sus aprendizajes para hacer factible esa clase, ¿no? En sí mismo, la pandemia ha determinado otra dimensión, no menor, por supuesto, en estos desafíos. Y bueno, quiero solo plantear lo que ya he dicho como reflexiones y como invitación a la conversación. Eso por mi parte, Elisa. Muchas gracias, Mauricio. Estoy con el audio abierto, sí. Le vamos a dar 5 minutos a cada uno de los panelistas si es que quiere hacer alguna aclaración o un contrapunto. Y hay por ahora una pregunta para Cristian que dice: ¿cómo se aprecia desde el sistema escolar el cambio en el sistema de admisión? Y para Magdalena, la pregunta es: ¿en qué medida las modificaciones anunciadas
ayudarán a resolver las dificultades de equidad presentes en el sistema. ¿Qué otros elementos se van a considerar? Y para Mauricio, muy en relación con la idea que presentó al final, y es cómo la universidad se hace cargo de recibir a estas nuevas poblaciones estudiantiles, y cómo nos hacemos cargo de que no sea una generación pandemia, que no les afecte en este año en su proceso de formación. Esas son las preguntas que tengo hasta el minuto. Puede partir el que quiera y ocupar sus 5 minutos cada uno. Magdalena, y de ahí Mauricio, y finalmente Cristian. No, yo estaba diciendo segunda. Ah, segunda entonces, Mauricio primero. Sí, como vengo con la inercia, y agradecer la pregunta, porque efectivamente es un tema de conversaciones y de discusión, ¿no? Nadie se puso en plan de prepararse para una pandemia y prepararse para mantener la calidad de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias en el actual contexto, ¿no? Y yo creo que otro, viendo el vaso medio lleno nuevamente, pero otra de las consecuencias, por así decirlo, positivas de la pandemia es que nos ha obligado a mirarnos, ¿no? A mirar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por ejemplo, cuál es el sentido de una evaluación. En no pocos casos las evaluaciones, las pruebas, los exámenes, las interrogaciones tenían metodologías que venían también con una cierta inercia respecto a la forma presencial de hacerlo, ¿no? Aquí está la hoja, responda, llene, yo lo estoy viendo, al estarlo viendo usted no está copiando, no va a haber plagio, entonces usted me entrega la hoja y le pongo la nota que corresponde. Y hoy día eso no es así, entonces tengo dos caminos, ¿no? O tratar de hacer lo mismo de manera no presencial, que es un ejercicio que ya hemos evidenciado infructuoso, o entender y mirar qué es lo que significa evaluar, ¿no? Y cuándo evaluamos, en qué momento evaluamos, cómo evaluamos y cómo finalmente generamos, por ejemplo, que la evaluación sea un nuevo evento de aprendizaje. Y cómo resguardar que bajo esa mirada, finalmente no estoy comprometiendo el logro de las competencias del perfil de egreso. Entonces ahí cuando empiezas a aplicar y a funcionar todas las estructuras de gestión curricular y de aprendizaje que tienen las universidades, ¿no? Es ahí cuando, al menos en nuestro caso, cobra mayor relevancia nuestros mecanismos de aseguramiento de la calidad de innovación curricular, cobran relevancia lo que para muchos profesores, y me incluyo, era, comillas, una lata, ¿no? La documentación permanente, cómo redefino cada uno de los programas de mis asignaturas de modo de que quede claro que las modificaciones que yo haga en el actual contexto finalmente contribuyen a no degradar los resultados de aprendizaje. Cómo queda claro que hay actividades y unidades de aprendizaje que quedan postergadas y cómo queda documentada esa postergación, de modo que cuando pueda tomarlas y hacerlas, finalmente voy a poder hacerlo, cómo se reenganchan los procesos formativos en el logro de las competencias. Y a partir de eso, de nuevo, cobra importancia cómo tengo documentados los procesos curriculares y cómo los procesos que hasta ahora traíamos como innovación curricular finalmente hacen que lo que está ocurriendo sea un cambio más en la forma que en el fondo, ¿no? En la documentación, en la metodología, pero no en el logro de las competencias. Eso se dice fácil, ¿eh? Pero tiene muchas dificultades, ¿no? En particular cuando universidades como la nuestra tiene entre sus principales virtudes la presencialidad del terreno, ¿no? Todo el área silvaropecuaria, por decirlo, el área clínica, son temas que... Entonces, finalmente, la forma en que tratamos de que esto no afecte va en esa línea, y siempre en una perspectiva de que, aun cuando es relevante y aun cuando volvamos este evento de la pandemia nos va a haber cambiado para siempre, va a estar en una plataforma, en un esquema de definiciones curriculares que es permanente, con resultados de aprendizaje, con competencias de perfil de egreso, con desempeños asociados, con niveles de logro, con nuestras carreras innovadas, que tienen esas definiciones para seguir, presencial o no presencialmente, con un intensivo mecanismo de
de capacitación docente respecto al uso de estas plataformas y con inversión institucional en estas herramientas. Repito, estas son definiciones, ¿no? No quiero que esto parezca como una propaganda de la universidad, sino que tiene que ver con, creo yo, la única forma posible de entender la viabilidad de los procesos a los que estamos sometidos, no solo todas las universidades del país, sino las universidades del mundo. Finalmente, estos son aprendizajes, son formas, son desafíos y son formas que nos obligan a mirarnos y a corregir y a ser mejores una vez que todo haya pasado. Muchas gracias, Mauricio. Magdalena. Sí, he pensado todo el rato lo compleja de esta conversación, porque tenemos que situarnos en corto, mediano y largo plazo simultáneamente. Con lo último que contaba Mauricio, me retrotraí, pensé en octubre, noviembre, cuando los comités del subsistema universitario tomó las decisiones, no pensó en pandemia, no pensó en nada de esto. Todavía no había ningún requerimiento especial por parte de los alumnos de sacar la PSU, no había nada de eso y se estaban tomando estas decisiones. Quisiera unir un poco lo que planteó Cristian y lo que planteó Mauricio, porque la acogida que ha tenido en la Austral, el planteamiento o las decisiones del comité del subsistema universitario es lo ideal. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, si queremos ser responsables, es ver cómo es la acogida en el resto de las universidades. Porque si nosotros abrimos las puertas, si nosotros tomamos un montón de medidas que abren las puertas a los estudiantes, y finalmente las universidades no son capaces de recibirlos con los mecanismos que necesitan estos estudiantes, flaco favor les estamos haciendo. Entonces necesitamos cierto tiempo para ir viendo y evaluando cómo está recibiendo el sistema a estos alumnos. La medida esta del 10% superior fue irrenunciable, se tomó como irrenunciable. Es una decisión del comité de acceso. Por eso también va a tener sus consecuencias y tenemos que ver cómo las reciben las universidades. Y es algo muy importante. Por un lado, tiendo a ser optimista, la semana pasada hubo un seminario del programa PASE y hubo más de 500 asistentes, lo que muestra que hay interés. Pero por otro lado también se ve harta resistencia por parte de las universidades que son más selectivas y que tienen harto peso específico. La mayor parte de las universidades en Chile no son selectivas. Si nosotros hacemos simulaciones y estos alumnos que están en el 10% superior quedan en más del 50% de las carreras que son parte del sistema, significa que Chile no tiene carreras tan selectivas. El sistema no es selectivo, si por algo se normaliza en 500 puntos la prueba. Entonces de repente tenemos que abrir los ojos y abrirnos a lo que somos. Pero ahí eso como era más un comentario como para Cristian, que es súper importante que nos hagamos cargo de las decisiones que tomamos. Y eso hacernos cargo es mirar lo que pasa y mirarlo con tiempo. Y es como la gran tarea que yo creo que vamos a tener en el próximo proceso de admisión. Ir viendo cómo vamos apoyando a esos estudiantes, cómo se van comportando el sistema y cómo vamos socializando también todo este nuevo approach que tenemos, esta nueva aproximación hacia estos principios de equidad. Yendo al corto plazo, a los temarios, al NEM, las pruebas está definido que cuando estén en régimen, y ahí me pesco una de las consultas que había en el chat, que esto es en la admisión 2023, los contenidos van a ser de séptimo a segundo medio. Pero esto se tiene que hacer en un tránsito, todas las preguntas tienen que ser piloteadas. No hay ninguna pregunta que esté en las pruebas, en la PSU, que hayan pasado ahora las pruebas de transición, que no haya sido piloteada antes en un grupo que no hayan sido probadas en las mismas PSU. Todas estas pruebas, todas estas preguntas tienen que ser piloteadas en un grupo grande. Por lo tanto, tienen que pasar por ahí. Respecto de los contenidos, cuando pasamos de la PSU a las pruebas de transición y a las pruebas futuras por competencias, se decide en matemáticas bajar casi la mitad de los contenidos. Ya ahí hubo un corte importante de contenido. Y porque la prueba de matemáticas finalmente se va a dividir en dos. Va a volver a ser como
la que dimos nosotros específica, ahora se llaman electivas, cuando estemos en régimen, pero además se hizo un ajuste debido a la pandemia. Ahora, me imagino que tú estás en antecedente que hubo toda una adecuación curricular en el currículum escolar, que hizo que los contenidos de cuarto medio en matemáticas, la mayoría ya fue pasado en tercero medio. Por lo tanto, materia nueva para los estudiantes que esté contenida en esta prueba, no hay. Fue toda ya pasada el año pasado. Entonces eso ya es importante de poner por encima. Y por el otro lado, la de comprensión lectora es solo comprensión lectora. Ya se sacó los conectores y el plan de redacción. Ahora es solamente comprensión lectora. Entonces eso lo hace como mucho más sencilla. Es un tema difícil, corto, mediano y largo plazo. Me quedo con eso como reflexión final. Y nos queda Cristian, si es que quiere hacer algún comentario. Bueno, mira, muy interesante lo que plantea Magdalena de corto, mediano y largo plazo. Fíjate que el año 2015 hubo una polémica en el sistema escolar sobre la ley de inclusión. Y la ley de inclusión lo que vino a hacer, gracias a Dios, fue eliminar todas las trabas económicas y selectivas para el ingreso a los colegios y evitar que nadie se quedara fuera de un colegio por selección. Y eso le produjo a los colegios más selectivos, del sistema subvencionado obviamente, más selectivo y de mayor rendimiento, unos problemas gigantes, porque no estaban acostumbrados a trabajar con diversidad de alumnos, sino que solamente con los mejores desde un punto de vista del aprendizaje de matemáticas, lenguaje, etc. Pero la verdad es que ahí se nos produjo la misma discusión, largo o corto plazo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos 10 años a los colegios para que se adecúen o generamos el sistema rápidamente y se van a tener que adecuar en la práctica? Porque finalmente los incentivos para adecuarse generalmente son muy externos. Y Mauricio nos planteaba y nos conversaba antes de esta opción de proyecto educativo de la Universidad Austral. Pero la verdad es que se requiere que todas las universidades tengan esa disposición, ¿ya? Y algunas lo harán por proyecto educativo y otros lo harán por el empuje del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve la premisa de que los talentos de los chiquillos y las chiquillas están repartidos igualitariamente en todos los sectores socioeconómicos, y cuando uno ve, sin perjuicio de reconocer el tremendo avance que ha habido en los últimos años, la composición del alumnado universitario de las universidades más destacadas, ve que nos falta mucho por avanzar para que realmente haya equidad de todos los talentos. Entonces, uno dice, mira, la verdad es que quizás debiéramos avanzar en medidas de corto plazo que presionaran al sistema para los procesos de aprendizaje de más largo plazo. Porque no hay otra forma, no hay otra forma. Mira, en los colegios, yo hace tiempo vi un estudio que decía que los colegios de mayor nivel en Chile, de mayores aprendizajes de Chile, en términos relativos, tienen peores resultados en las pruebas PISA que los colegios subvencionados. Y eso porque en el fondo, aun cuando tienen unos resultados gigantescos, mejores en Chile, su competencia es muy baja. Entonces, debiéramos esperar que tuvieran resultados mucho más altos que los que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema, insisto en el concepto estructural, es muy fuerte, es demasiado fuerte. La situación de las familias, la pandemia nos ha mostrado las dificultades de conexión, de espacio, de apoyo familiar, pero muy, muy fuerte. ¿Cómo se puede competir por un cupo? Entonces, esto, para mí, principalmente la pandemia, lo que viene a hacer es colocar sobre la mesa esta situación. Y yo creo, y tomando las palabras de Magdalena, que necesitamos sistemas de corto plazo, ¿no? Yo planteé, eliminemos el MEN, el NEM, factoricemos los resultados de la PSU según situación socioeconómica,
mejoremos la ponderación del ranking, hagamos admisión automática al 5% a las mejores universidades, no sé, pueden haber muchas y otras medidas. Y efectivamente son de corto plazo y tienen impacto, y esa es la gracia, que tengan impacto. Ahora, el problema es quién le va a llegar ese impacto. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque le va a llegar más a las universidades que a los CFT y a los IP, que ya han adecuado su sistema a esto. A la universidad les va a costar más, porque efectivamente, históricamente han trabajado con el grupo más privilegiado en términos de condiciones culturales y económicas para poder desarrollar. Pero esto ya les está cambiando. Mauricio lo dijo, o sea, y le está haciendo un impacto fuerte, no solamente en su acceso, sino que en su metodología, en su didáctica, en el trabajo de los profesores. Bueno, para allá tendremos que ir. Tendremos que ir. Y obviamente hay que matizar algunas cosas, pero la fuerza de las decisiones y de las normas es lo único que hace que esto cambie a una mayor rapidez. Muy bien. Eso, sí. Muy bien, para darle continuidad entonces al programa y estar en los tiempos, queremos agradecer, me corresponde cerrar y hacer una breve síntesis. Indudablemente aparecen dos grandes ideas de este conversatorio que ha sido muy estratégico. En primer lugar, la política pública de equidad tiene un primer desafío en el acceso y un segundo desafío en la inserción en las instituciones de educación superior. Es decir, abrir más oportunidades de acceso a nuestros estudiantes, la familia. Tiene un doble desafío, pues hay que modificar los instrumentos, eso está claro. Tenemos el corto, el mediano y el largo plazo, pero al mismo tiempo las instituciones de educación superior van a estar obligadas a hacer una inserción, como bien lo decía Mauricio. En general, hoy existen ya programas prácticamente en todas las instituciones, pero estamos hablando de un desafío de proporciones, más aún, como alguien decía en la pregunta, con una generación que en el corto plazo tiene más necesidades de acompañamiento. La pandemia y lo que viene ocurriendo desde el estallido social también en 2019 implica otros desafíos para nuestros estudiantes que acceden a la institución de educación superior. Bueno, Magdalena nos dijo claramente que no habrá prueba online y que estamos en un pleno desafío complejo. Muy interesante esto de tener una plataforma única de acceso donde van a poder acceder todo, y particularmente eso es muy beneficioso para FTP, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Cristian nos decía con mucho énfasis que quizás ya no se justifica la NEM, y ahí tenemos otro espacio de conversación hacia el futuro, pensando en el mediano y en el largo plazo. Y la preocupación que tenemos todos por la prueba de transición. Nos aclaró Magdalena, pero a mayor comunicación creo que eso es mucho mejor para el sistema. Y por último, Mauricio nos recordaba de cómo es una oportunidad aumentar o modificar las ponderaciones, y que eso la Universidad Austral incluso ahora está en el mínimo, con el 50%, una muestra de capacidad de ajuste para poder enfrentar estos desafíos de corto plazo. Y por último, algo que a lo que ya me refería es que se requieren otros mecanismos para el acompañamiento psicosocial, emocional, académico y económico para todos estos estudiantes que van a ingresar con este nuevo sistema. Esperamos haber contribuido como Equalis, sin lugar a duda, una conversación que va a seguir su curso. Esperamos estar tratando este tema desde otra perspectiva más adelante. Muchas gracias, María Elisa, por esta actividad, y a la unidad de docencia del Foro Equalis. Les agradecemos a todos los asistentes. Tuvimos más de 70 personas participando en el PIC, y les recordamos que cuando se cierre la actividad tienen que contestar una encuesta. No les quito más tiempo. Magdalena, Cristian, Mauricio, muchas gracias. Han sido unos excelentes panelistas. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Continuará. Continuará, sí. Así es, continuará.